Vale, Gracias. muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Jeanne de Petriconi y soy principalmente escultora. Tengo un interés en la arquitectura madrileña y mezclo la arquitectura con forma orgánica, animal. Este proyecto es una mezcla con el Cosmo Caesar y la luz del Palacio de Cristal. La forma definitiva del proyecto sería este. Y este es como una caracola a la escala humana. La temática entonces de mi trabajo es el retrato y para eso uso principalmente pintura y escultura. Y, o sea, empecé por escultura, por ejemplo, estas que son más antiguas tienen como una factura más clásica, ¿no? Más académica. Luego empecé con la pintura y en la pintura encontré un estilo como más personal y más expresionista, que digamos. Y también pintura sobre papel, que me gusta mucho. Y lo demás son sobre lienzo y es todo óleo. Bueno, es un trabajo de relación de la arquitectura con el paisaje y a través de mi formación de arquitecto yo veo como una arquitectura dentro de un paisaje puede relacionarse con un sitio, tener una cierta como complicidad con un sitio y también mezclarse con un lugar propio, hasta entender como que a un momento hay un diálogo que pasa entre una arquitectura y un lugar, el lugar donde se ubica. Trabajo sobre observatorios astronómicos, que son unas instalaciones científicas donde los científicos mismos trabajan sobre una relación con el tiempo, que trabajan sobre una mirada que tienen hacia el infinito y también una mirada sobre el pasado. Hago fotografías de larga exposición, que son fotografías de 8 horas a días, y estas fotografías me permiten como entender como la esencia de un sitio, ¿no? Soy una artista francesa, soy fotógrafa y aquí puedo hacer una colección de fotografía que no puede hacer en nunca otro sitio. Es un proyecto de una colección de objetos maravillosos. Es mezclando objetos naturales y objetos industriales que busco en las calles, en los mercados, en las basuras de la España. Y hacer una colección de objetos sagrados. El edificio grande. Sí. Pero hemos visto solo una parte del edificio, otra vamos a ver. Tiene que ver. Soy arquitecta y tengo una beca de 1 año aquí en la Casa de Velázquez, donde hago una investigación sobre la dimensión plástica de la arquitectura, preguntándome sobre los llenos y los vacíos del espacio en relación con el desplazamiento del cuerpo humano. With the animals. You know, when I see this because it's for the TV. Yes, of course. But anyway. How to ask it better? What was the aim to come here to Spain? Nature or... Yeah, what was your idea to come to Spain? Bonjour, je suis Jean-François Spricigo, je suis résident à la Casa de Velázquez, je suis belge et je suis ici depuis le mois de septembre. Je suis venu à la Casa de Velázquez afin de rencontrer une autre lumière parce que je viens du nord et je voulais voir ce qu'était la lumière du sud et ça m'a fait changer de médium. J'ai toujours travaillé en noir et blanc et être ici avec cette lumière-ci, ça m'a fait basculer vers la couleur. Bueno, es acrílico sobre acetato. Es mi versión de la pintura que yo trabajo normalmente, que es pintura experimental sobre metacrilato, pues en este caso es mi versión en papel. Entonces, en lugar de papel, pues papel de acetato. Y este proyecto se titula Polvo de estrellas y de ahí la idea de que son una serie por cada constelación zodiacal
de manera que es la materia, la mancha orgánica sobre el soporte, y la idea de que luego la imagen resultante también remite a algo que podría considerarse infinito o origen, porque recuerda pues, a lo celular o a las constelaciones o a la infinitud en el sentido, pues eso, vistas aéreas, y entonces lo he utilizado ahora como excusa para crear mis propios universos de color. Entonces creo esta ficción fantasía en la que los trabajos son constelaciones. Yo soy Vanessa Russolo y estoy aquí como miembro cineasta en la Casa Velázquez, y entonces estoy aquí desarrollando un documental con mujeres latinoamericanas que están trabajando de internas en casas de españoles aquí en España. Entonces el enfoque del documental es contar lo que es la vida interior de esa gente y sobre todo los viajes interiores que hacen siempre entre lo que dejaron